Bueno, hermanos, buenas noches. Vamos a continuar este estudio que estuvimos comenzando la semana pasada, hablando acerca del cristiano y la desobediencia civil. En estos tiempos, como usted sabe, hay mucho de eso, mucho que hablar, pero no desde la perspectiva de ninguna otra forma que desde la perspectiva bíblica. Y la razón que comenzamos este estudio sobre el cristiano y la desobediencia civil es en parte porque es muy importante que nosotros como cristianos pues tengamos una visión bíblica de cómo debe ser nuestra reacción y nuestra percepción acerca de lo que el gobierno mande o el gobierno exija o el gobierno restrinja. Por el primer estudio que tuvimos, sabemos, hermanos, que el Señor Jesucristo, Él estableció dos dimensiones de gobierno, por así decirlo, en el cual nosotros debemos de estar sujetos. El gobierno civil, o sea, el gobierno de este mundo, y el gobierno espiritual, representado, por supuesto, por Él y por su iglesia, por así decirlo, aquí en este mundo. Entonces, vivimos bajo esas dos esferas gubernamentales y debemos ciertas responsabilidades a cada una de ellas. Y planteamos esta pregunta comenzando nuestro estudio, el cual nos va a ayudar a poder hablar sobre este tema. ¿Puede el cristiano desobedecer a las autoridades civiles? ¿Sí o no? ¿O hasta qué punto? ¿O si debe o no debe? ¿Verdad? Entonces, la semana pasada empezamos a ver lo importante que es entender que vivimos bajo esas dos esferas gubernamentales y que el gobierno ha sido establecido por Dios, es una entidad, es una institución establecida por Dios. Claramente eso está en la palabra de Dios. Por lo tanto, usted y yo necesitamos aprender a someternos a ellas. ¿Ok? Es muy importante eso. Entonces, en esta segunda parte vamos a ver algunas cosas más que nos van a ayudar a aclarar si nosotros como cristianos deberíamos someternos totalmente, ciegamente a las demandas del gobierno. Así que, por supuesto, para nosotros eso es muy importante que nosotros lo llevemos a cabo, ¿verdad? Así que es muy importante que nosotros entendamos eso. Muy bien, vamos a comenzar sobre todo en esta noche, hermanos, con este punto. Sabemos, hermanos, que el gobierno es una esfera de autoridad que Dios ha establecido. Por lo tanto, sabemos, hermanos, por lo que las Escrituras dicen, que el cristiano debe mantener una responsabilidad correcta hacia el gobierno. Somos responsables, hermanos, ante el gobierno por mandato de Dios de llevar a cabo ciertas responsabilidades en relación a el gobierno. Así que es muy importante que usted y yo lo entendamos. Y básicamente podríamos decir, podemos hablar de varias otras, pero básicamente en las Escrituras encontramos, hermanos, tres responsabilidades que el creyente tiene hacia la esfera gubernamental, hacia el César, como podemos llamarlo, o como el Señor Jesucristo lo enseñó, ¿verdad? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El César representa esa esfera de autoridad gubernamental que Dios ha instituido aquí. La primera responsabilidad, ya vimos de alguna manera en nuestro primer estudio, es que Romanos capítulo 13, por medio del apóstol Pablo, enseña que nosotros debemos de estar sujetos, debemos de ser obedientes, debemos reverenciar y tenemos deberes cívicos hacia el gobierno. Notemos, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos capítulo 13, mire lo que dice el apóstol San Pablo. Vamos a leer solamente dos versículos allí. El versículo 1, por supuesto, dice, sométase toda persona
a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido instituidas. Y luego en el versículo versículo 5, perdón, por lo cual dice, es necesario que estéis sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por motivos de conciencia. Eso es claro la enseñanza, hermanos, no podemos ir por ningún otro lado. Es claro la enseñanza que nos dice que nosotros deberíamos de estar sujetos al gobierno. Le debemos sujeción, obediencia, reverencia y deberes cívicos. Cuando el gobierno ordena algo, hermanos, debemos de obedecerlo. Ya vamos a entrar en ese detalle hasta qué punto, ¿verdad? O si hay un límite de nuestra obediencia. Entonces, esa es la primera responsabilidad que tenemos. Ser obedientes, sujetarnos a las órdenes gubernamentales. Hay veces no van a ser justas, de una vez se lo digo. Hay veces no nos van a gustar, nos van a incomodar, pero eso no quita que debemos de tener esa responsabilidad. Una segunda responsabilidad que encontramos en las Escrituras, hermanos, sobre nuestra responsabilidad al gobierno es que el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, enseña que debemos de tener temor, también sujeción y honra a aquellos que ejercen la autoridad gubernamental. Si usted va conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, por supuesto encontramos ese mandato del apóstol Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, dice específicamente: están sujetos a toda institución humana por causa del Señor, ya sea al rey como quien ejerce soberanía, o a los gobernantes como quienes han sido enviados por él para el castigo de los que hacen el mal y para alabanza de los que hacen el bien. Entonces dice, están sujetos a toda institución humana por causa del Señor, ya sea al rey como quien ejerce soberanía, o a los gobernantes como quienes han sido enviados por él para el castigo de los que hacen el mal y para la alabanza de los que hacen el bien. Entonces, otra vez, el énfasis es muy importante. Es importante que nosotros debemos de estarles sujetos, de tener reverencia hacia ellos. Hermanos, el cristiano no puede tener actitudes o acciones que denigren a las autoridades, que las quieran eliminar. Es claro que la Biblia, por medio de dos apóstoles, y apóstoles que estuvieron bajo gobiernos tiranos, hermanos, bajo gobiernos crueles, aún así, no están indicando en ningún momento que nosotros nos rebelemos o denigremos la autoridad o la queramos eliminar. Entonces, esa es otra responsabilidad muy importante que tenemos. La tercera responsabilidad, de manera general, es que debemos de interceder constantemente por esos gobiernos para que ellos ejerzan sus responsabilidades. Intercesión constante para el ejercicio de sus responsabilidades. El apóstol San Pablo, nuevamente, que es el que más habla sobre este asunto, en su primera carta a Timoteo, por supuesto, nos dice eso en el capítulo 2, específicamente en el versículo 1 y 2, ¿verdad? Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, por esto exhorto ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. Entonces, la enseñanza es muy clara, hermanos. No sé por qué hay muchos cristianos que tienen problemas con ello, y pues la sociedad en general tiene problemas porque muchos de ellos no conocen lo que está establecido en la palabra de Dios. Pero el gobierno es una institución establecida por Dios, a la cual nosotros le debemos sujeción, obediencia, reverencia, temor, honra, y que debemos de interceder constantemente para que ellos hagan el ejercicio de sus responsabilidades bien.
Me sorprende hoy en día que muchos, incluso evangélicos, se rebelan ante las autoridades y hablan mal de las autoridades, hablan mal de los gobernantes, de los presidentes y todo eso. Por muy tiranos que sean, no hay ninguna indicación que nosotros debemos de tener ese tipo de actitudes hacia el gobierno. Es una institución establecida por Dios. Y es más, Pablo va un poquito más allá adelante, cuando en Romanos capítulo 13 dice él, dice, así que el que se opone a la autoridad, se opone a lo instituido por Dios, y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. Entonces es clara la enseñanza, hermanos, que debemos nosotros sujetarnos y estar orando. Yo me recuerdo en los 8 años de gobierno del presidente Barack Obama, aunque yo estaba en completo desacuerdo con la mayoría de sus pólizas, nunca incité a la iglesia a hablar mal de él o hacer cualquier cosa. Tengo pruebas, tengo sesiones de oración en la cual orábamos por él, por su familia, por el Congreso, por los senadores, como lo hacemos hoy por el presidente Trump, con quien simpatizo más por sus pólizas, pero esa es nuestra responsabilidad, hermano, estar orando por ellos. ¿No nos gusta lo que están haciendo? Oremos, hermanos. Dice el apóstol Pablo, para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, tendríamos que aprender a hacer eso. Entonces, quería como introducción hacer esto para responder ya de una manera mucho más específica la pregunta, ¿puede el cristiano desobedecer a las autoridades civiles? Ya que vimos estas 3 responsabilidades, casi estamos seguros que no, ¿verdad? Que no. Pero hay algo que debemos de tomar en cuenta antes de responder completamente a esa pregunta. Una cosa que es importante, hermanos, cuando hablamos de la sujeción y de la obediencia y de la reverencia que debemos de tener ante las autoridades, es ¿cuál es el margen de la obediencia que el cristiano debe tener al gobierno? ¿Cuál es el margen? O sea, ¿hasta qué límite? ¿Verdad? ¿Hasta qué límite nosotros debemos de obedecer a las autoridades? Bueno, mientras ellos hacen el bien para nosotros, ¿será ese el límite? Mientras ellos nos den buenos beneficios, ¿será ese el límite? O cuando ellos estén haciendo cosas perversas, ¿será eso el límite? Bueno, tenemos que aprender o tenemos que ver lo que dicen las Escrituras. ¿Cuál es el margen de obediencia? Y quisiera hacerle 3 comentarios en cuanto a esto, porque es importante que lo aclaremos. ¿Cuál es el margen de obediencia? Primero, la sujeción y obediencia están relacionadas estrechamente con nuestra relación con Dios como ciudadanos. Eso no lo podemos quitar, hermanos. Recuerde que le dije al principio de esta serie de estudios que Jesús nos enseñó que vivimos bajo 2 esferas gubernamentales, primordialmente, por así decirlo. La esfera terrenal, que es el gobierno, que es instituido por Dios, y la esfera espiritual, el cual lo representa Dios y, por así decirlo, la iglesia, ¿verdad? Se le ha dado esa autoridad a la iglesia de juzgar ciertos asuntos a este mundo. Pero nosotros debemos de saber que nuestra obediencia hacia el gobierno está al margen de nuestra relación con Dios. Eso es lo que dice Romanos capítulo 3, lo acabamos de leer, Primera de Pedro capítulo 2, 13 y 14 también, ¿verdad? Que es una institución establecida por Dios, por lo tanto, tenemos una relación, lo querramos o no, tenemos una relación que debe de estar equilibrada, muy bien balanceada, cuando hablamos de nuestra obediencia a Él. Un segundo comentario que quisiera hacerle es que Dios no mandó una ciega obediencia al gobierno civil. Eso es muy importante que lo entendamos. Dios no demandó una ciega obediencia al gobierno civil, sino una justa obediencia cuando lo que Dios había ordenado estaba de por medio. En otras palabras,
El margen de obediencia que tenemos nosotros, el límite, es siempre y cuando el gobierno no exija, no demande, no nos obligue a ir en contra de algo que Dios ha establecido. ¿Ok? La obediencia al gobierno como la obediencia de Dios son importantes. Lo he dicho en otras ocasiones. Pero una no está encima de la otra. ¿Ok? O sea, la obediencia al gobierno no está por encima de la obediencia a Dios. Eso es muy importante de entenderlo. Porque si no, vamos a tener problemas no con el gobierno, sino con Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, y si usted no conoce el pasaje, usted sabe que ese es el pasaje donde Jesús deja en claro que su autoridad está por la autoridad de todo gobierno, ¿ok? En Mateo capítulo 28, específicamente en los versículos 19 y 20, y quiero que veamos el contexto de estas palabras que vamos a leer para entender este punto o este comentario que estoy haciendo sobre la obediencia al gobierno y hasta cuál es el límite. 19, 17. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Quizás si leemos el 18 para contexto. El Señor Jesucristo hablando dice, Jesús se acercó a ellos, o sea, a los que estaban reunidos allí. Está él a punto de ascender al cielo, a regresar al trono de la majestad, ¿verdad? En las alturas. Dice, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, ¿quién es la máxima autoridad? No es el presidente Trump, no es el gobernador Gavin Newsom, ¿verdad? No, ellos no son. Ahí. No son. ¿Quién? Jesús es la máxima autoridad. Dice él, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí nos da un mandamiento. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que Jesús nos ha mandado a nosotros como creyentes, por la autoridad que tiene sobre la autoridad que hay en este mundo. Entonces, ¿qué sucede cuando la autoridad de este mundo, que ha sido instituida por Dios, nos manda algo que es contrario a lo que Jesús nos está mandando? Ese es el margen de nuestra obediencia. Ese es el límite de nuestra obediencia. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, observe cómo respondieron los apóstoles cuando a ellos se les prohibió hacer esto que el Señor Jesucristo está mandando a todo creyente. En ese momento, de Mateo 28, 18 al 20, específicamente a los apóstoles, y aquí en el capítulo 4, versículo 10 al 20, recordamos que los apóstoles están cumpliendo obedientemente lo que el Señor les pidió, ¿verdad? Que se predique su palabra, que se hagan discípulos, que se bauticen. Ese era el mandato que el Señor dio. Versículo 18. Entonces los llamaron, dice, y les ordenaron terminantemente que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero respondiendo Pedro y Juan les dijeron, juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O en otras versiones dice, juzgad si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. En el versículo 29 del capítulo 5 de Hechos, nuevamente encontramos eso, ¿verdad? Cuando nuevamente insisten los gobernantes en callar a los apóstoles porque estaban haciendo lo que Jesús les había dicho, ir y hacer discípulos a todas las naciones. En el versículo 28 dice, no os mandamos, estoy leyendo 5:28 de Hechos, no os mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre, o sea, en el nombre de Jesús, ya que habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre.
Pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres. Entonces, vemos, hermanos, que el límite de nuestra obediencia a las autoridades es únicamente o es cuando las autoridades nos están exigiendo, mandando o restringiendo hacer algo que ha sido mandado por Dios. Allí no podemos nosotros tener una obediencia ciega. Es verdad que Dios nos manda sujetarnos, obedecer, reverenciar, incluso orar por estos gobiernos que tal vez van a hacer esto contrario a lo que Dios dice. Pero este es el límite. Este es el límite. En el capítulo 3, versículo 13 al 27 de Daniel, encontramos también un buen ejemplo de eso. Se recuerda, el gobierno persa estaba mandando hacer a los creyentes algo que ellos no debían de hacer. Viaje conmigo al Antiguo Testamento en el capítulo 3 de el profeta Daniel y nos damos cuenta que aquí también vemos un buen ejemplo de el margen de obediencia que debemos de tener, el límite. En el capítulo 3, versículo 13 al 27 de el libro de el profeta Daniel. Versículo 13 de Daniel. Mire lo que dice. Usted sabe, Nabucodonosor era el rey babilónico de ese entonces, mandó a que toda la gente adorara una estatua que él había edificado. Y eso era contrario a lo que Dios había mandado a los hebreos, hermanos. Y vemos aquí que estos tres muchachos hebreos, dicen en el versículo 13, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abed-Negó. Luego estos hombres fueron traídos a la presencia del rey y Nabucodonosor habló y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que vosotros no rendís culto a mi Dios, ni dais homenaje a la estatua que oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis listos para que al oír el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, pues os postréis y rindáis homenaje a la estatua que he hecho? Porque si no le rendís homenaje, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Entonces ahí está. El gobernador de todo el imperio romano, diciéndole a estos tres muchachos, ustedes deben de rendir culto a esta estatua que yo he edificado. De esa manera pueden rendir culto a mi Dios. Pero los muchachos hebreos sabemos que ellos sabían que al único que se le podía rendir culto era a un Dios que estaba en los cielos, a un Dios invisible, que no tenía una imagen, que no tenía una figura. Eso es lo que ellos están diciendo, ¿verdad? No podemos hacerlo. Dice en el versículo 16, y Sadrach, Mesach y Abed-Negó respondieron y dijeron al rey, oh Nabucodonosor, no necesitamos nosotros responderte sobre esto. Si es así, nuestro Dios a quien rendimos culto puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, que sea de tu conocimiento, oh rey, que no hemos de rendir culto a tu Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. Ahí está, hermanos. Estos jóvenes hebreos, el límite que pusieron a este gobierno fue que no podían obedecerlo si este gobierno le estaba pidiendo algo que estuviera en contra de lo que Dios específicamente había ordenado. Ya sabemos, podemos ir por ejemplo, a Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Cuando el Señor le dice, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y no te harás imagen ni semejanza de nada de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, ni las adorarás, ni te inclinarás a ellas, ni las adorarás. Eso es lo que estos hebreos estaban diciendo. O sea, el gobierno estaba exigiendo algo que Dios había establecido que no.
Entonces, cuando el gobierno, hermanos, a nosotros nos impida llevar a cabo el ejercicio de una fe, el ejercicio de un acto de adoración a Dios o de reverencia o de obediencia a Dios, nosotros no podemos obedecer al gobierno, aunque haya sido instituido por Dios, porque está contradiciendo a la máxima autoridad, ¿verdad? En Éxodo capítulo 1, versículo 17, también encontramos otro muy buen ejemplo. Mientras viaja usted ahí conmigo a Éxodo capítulo 1, sabemos que el gobierno de Egipto había decidido eliminar a todos los niños que nacieran de los hebreos porque tenía miedo, porque se estaban reproduciendo mucho más que ellos y tenían cierto temor de que los hebreos, por supuesto, llegaran a ser mucho más numerosos que los egipcios y de así, pues, adueñarse del reino, del imperio, por así decirlo, ¿verdad? Y establecieron un mandato, un edicto, que se eliminaran a todos los niños de cierta edad para abajo. Pero había mujeres también, otra vez, hebreas que temieron, que no estuvieron dispuestas a sacrificar a estos niños, ¿verdad? Que ellos dijeron, no, la vida de estos niños, aunque muchos de ellos no habían nacido, eran valiosas para Dios y por lo tanto, miren lo que ellos hicieron. En el versículo 17, capítulo 1, versículo 17 del libro de Éxodos. Pero las parteras, dice, temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les mandó, sino que dejaban con vida a los niños varones. ¿Por qué? Porque el gobierno de Egipto, el faraón, había ordenado esto. Dice, versículo 15, también el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las mujeres hebreas a dar a luz y veáis en la silla de parto que es niño, matadlo, pero si es niña, dejadla vivir. Entonces esa había sido la ordenanza. Ustedes tienen que hacer esto, matar a todos los niños. Si ustedes ven que es niño, dice, mátenlo, porque obviamente si no, con ellos se iban a reproducir. Si hubiera puras niñas, no se podían reproducir. Podían tener hijos, pero con egipcios, y eso aumentaba la población egipcia. Entonces, ¿qué hicieron las parteras? Desobedecieron al gobierno, ¿verdad? Es un buen ejemplo de eso. Y en el versículo 21, dice, el Señor bendijo esa decisión, dicho sea de paso, dice en el versículo 21, y sucedió que, porque las parteras tuvieron temor de Dios, Él también les dio a ellas su propia familia. Entonces, vemos por medio de estos ejemplos, hermanos, que el margen de obediencia que tenemos con el gobierno no es una obediencia ciega, tiene un límite, ¿verdad? Tiene un límite. Y eso es cuando el gobierno nos exige, nos manda algo que Dios específicamente nos ha mandado. Aunque el gobierno ha sido instituido por Dios y Dios nos manda a tener obediencia, reverencia, sujeción, temor y intercesión por ellos, cuando Dios nos ha mandado algo, Él mismo, vemos que aprueba nuestra desobediencia hacia el gobierno, hacia las autoridades. Ese es el límite. Entonces, Dios no nos ha demandado, por supuesto, una obediencia ciega al gobierno civil, sino una justa obediencia cuando lo que Dios había ordenado estaba de por medio. Entonces, quizá es bueno que nosotros podamos de manera general establecer límites que Dios le ha dado a la autoridad civil donde no debe de intervenir, ¿ok? Donde no debe intervenir. Y aquí entramos en este muy famoso y controversial punto, ¿verdad? Donde hay muchas iglesias que han estado reabriendo, a pesar de que el gobierno aquí en California, que es donde nosotros vivimos, ¿verdad? Ha ordenado a las iglesias no reunirse en un santuario dentro con personas que no guarden distancia y que no tengan una máscara y todo eso, por temor al virus, por supuesto. Y aunque debemos de ser precavidos, no debemos, hermanos, comprometer nuestra fe, nuestra obediencia, que se debe primero a Dios
y luego al gobierno. Entonces, ¿cuáles son algunos de los límites que Dios le ha dado a la autoridad civil donde no debe de intervenir? Primero, en los derechos a libertad y culto religioso. O sea, el gobierno no se debe de meter. Lo único que puede es tratar de exigir un cuidado, ¿cómo se llama? Una precaución, pero ellos no pueden exigir, no pueden demandar cierta obediencia total cuando el deber primordial de un cristiano es adorar a Dios, reunirse en la comunión, estar reunidos en un lugar, tal como lo dice la Escritura, no dejando de congregarnos, ¿verdad? No dejando de congregarnos. En Juan capítulo 19 hay un buen ejemplo de eso. Este es el propio Señor Jesucristo, ¿verdad? Estableciendo dónde el gobierno no se puede meter, ¿verdad? Y mire lo que le dijo precisamente al gobierno el Señor Jesucristo. Juan capítulo 19, en su conversación con Pilato, esto es lo que el Señor Jesucristo le dice, versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? En otras palabras, Pilato estaba tomando una posición muy autoritaria, ¿verdad? Estaba rebasando los límites, estaba diciéndole al Señor Jesucristo, yo tengo autoridad sobre ti, sobre la esfera espiritual, ¿verdad? Y eso no es así. Jesús le respondió en el versículo 11, respondiendo Jesús, no tendrías ninguna autoridad contra mí si no te fuera dada de arriba. Por esto, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. De manera simple, lo que Jesús está diciendo es que Pilato no tenía derecho, no tenía ninguna autoridad que Dios no le haya dado. Y ahí es donde el gobierno está fallando hoy en día. Está interviniendo en asuntos que Dios no le ha dado que le intervenga. Ese no es su, por ejemplo, por así decirlo, su campo. Debe dejar que las iglesias decidan cómo, cuándo, dónde y de qué manera ellos se deben de reunir. ¿Verdad? Sí, el problema con esta sociedad bastante liberal, con este gobierno bastante liberal, es que cree que los creyentes no somos lo suficientemente inteligentes como para ser precavidos en lo que hacemos. Pero eso no ha sido el problema por el cual se ha dado toda esta controversia. La controversia se ha dado mucho porque el gobierno exige a entidades como las iglesias algo que no está exigiendo a otras entidades o a otros grupos. Y ahí es donde su autoridad no debe de llegar hasta la iglesia. ¿Ok? No debe intrometerse en ciertos asuntos de la iglesia. ¿Ok? Ahora, como individuos, el gobierno, si uno comete algún delito, aunque uno sea creyente, aunque uno sea cristiano, católico, mormón, lo que usted quiera, usted tiene que responder a las autoridades. Pero siempre y cuando esto sea de manera individual, algo que usted haya cometido, porque el mismo gobierno tiene la autoridad de parte de Dios de castigar al que hace lo malo. Y lo malo tiene que ver con aquellas delitos, ¿verdad? Que se cometen, que van en contra precisamente de Dios, en contra de la integridad del ser humano. Ahí es donde el gobierno, la semana pasada le di ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, el gobierno puede castigar a un pastor, a un sacerdote, a algún líder espiritual, si esa persona ha abusado de alguna persona, de un niño especialmente, tiene que ser castigado. El gobierno tiene toda la autoridad de parte de Dios de castigar a esa persona, porque él está yendo en contra de algo que Dios ha establecido y está yendo en contra de la integridad de un ser humano, en este caso de un niño. Pero, al mismo tiempo, reconocemos que Jesús le dijo, este es el límite. Cuando se trata de asuntos espirituales, cuando se trata de asuntos morales, la iglesia tiene cierta autoridad
de ella llevar a cabo lo que Dios le ha dicho que lleve a cabo. No quiere decir que la iglesia no toma en cuenta el pecado de una persona o los delitos de una persona. Al contrario, la iglesia debe juzgarlos también, debe ponerlos en disciplina, pero el gobierno no tiene por qué intervenir en esos asuntos. Entonces, estos son los límites que Dios le ha dado al gobierno. Otro es, el gobierno no debe redefinir las instituciones espirituales, morales o familiares. ¿Ok? Hoy vemos que mucho, especialmente aquí en este país y en muchos otros países donde ha surgido mucho el liberalismo, los gobiernos quieren redefinir las instituciones como la iglesia, como asuntos morales, familiares, ¿verdad? Quieren ahora definir ellos qué es una familia, qué es un matrimonio y todo ese tipo de cosas. Dios no le ha dado esa autoridad. Es más, la condena ese atrevimiento del gobierno de querer redefinir algo que Dios ya ha definido completamente. Y seamos muy claros, por ejemplo, el matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso es lo que Dios ha establecido. El gobierno no tiene por qué redefinir nada, ni tiene por qué promover nada que vaya en contra de lo que dice Dios. Y ya sabemos que eso lo está haciendo. Pero eso es claro en las Escrituras, ¿ok? Es claro en las Escrituras. Entonces, estos son los límites que tiene el gobierno, ¿verdad? No debe de involucrarse en asuntos espirituales, en asuntos de la iglesia, en asuntos que Dios ya ha dado instrucciones específicas a la iglesia para hacer lo que tiene que hacer. Un tercer punto en cuanto a esto de los límites que el gobierno tiene, en cuanto a eso, es que la obediencia absoluta al gobierno no indica mantener una actitud pasiva a las injusticias gubernamentales. En otras palabras, hermanos, nuestra obediencia al gobierno no quiere decir que no vamos a condenar y no vamos a alzar nuestra voz cuando haya una injusticia. La iglesia, los creyentes, como cualquier persona que vive en una sociedad donde se trata de establecer la justicia, debe de responder activamente cuando se comete alguna injusticia. El gobierno está para ello, precisamente para ello, para impartir justicia. Entonces, nosotros, como individuos, como creyentes o como ciudadanos, debemos nosotros alzar nuestra voz cuando ciertas entidades, ciertas dependencias del gobierno están cometiendo delitos, ¿verdad? Sabemos esto de algunos policías que han abusado de su autoridad. El cristiano no se debe de quedar callado, pero tampoco nos ha llamado Dios a derrocar a los policías, a derrocar a los gobiernos. No, debemos de insistir que se haga justicia. En Jueces capítulo 2, ¿verdad? En Jueces capítulo 2, solamente quiero leerle un pasaje allí. Creo que es en Jueces capítulo 2, versículo 16, si no me equivoco, hay este ejemplo. Jueces capítulo 2, versículo 16. Dice, entonces Jehová levantó jueces que librasen de mano de los que los saqueaban. Entonces, cuando Dios vio injusticias, hermanos, con su pueblo, Él levantó la voz, ¿verdad? Y levantó personas que juzgaran esas injusticias, ¿verdad? En este caso, los jueces. Entonces, nosotros tenemos de parte de Dios, hermanos, la autorización, la aprobación de levantar nuestra voz, hermanos, elegir personas que hagan justicia, ¿verdad? Que no se queden sin impartir la justicia que Dios le ha dado la autoridad de hacerlos. Entonces, estos aspectos son muy, muy importantes. Ahora, algo que es importante de entender es que ya entendimos que nuestra obediencia al gobierno tiene ciertos límites, ¿verdad? Tiene límites. No es una obediencia ciega, pero al mismo tiempo debemos de entender,
Tenemos la responsabilidad de obedecerlos, de reverenciarlos, de orar por ellos. Algo que quizá nos puede ayudar mucho más todavía a esto es que nosotros debemos de, hermanos, a responder de una manera correcta a todo lo que está sucediendo, especialmente hoy en nuestros días, con lo que el gobierno quiere imponer, con lo que algunos no están de acuerdo. Y eso es que el cristiano, debemos de entender, no ha sido llamado a oponerse al gobierno, hermanos, sino a tratar de influenciarlo. ¿Ok? Dios nunca mandó a los creyentes a oponerse al gobierno, a derrocar los gobiernos, por muy tiranos y por muy corruptos y por muy crueles que fueran. Él no mandó hacer eso. Cuando le dijeron si había necesidad de pagar los impuestos al César, a pesar de que era un gobierno tirano, un gobierno malvado, Jesús no dijo, no le pagues el impuesto. No, él no se opuso al gobierno. Pero sí vemos en las escrituras que hay muy buenos ejemplos de que Dios está a favor de influenciar, hermanos, la esfera gubernamental. No quiero decir trabajar con ellos, ¿ok? No quiero decir que nosotros nos hagamos parte de ellos, sino quiero decir influenciar. Y por una sencilla razón. Porque la Biblia, hermanos, apoya una significante influencia cristiana en el gobierno. ¿Okay? El gobierno, hermanos, sabemos por lo que dicen las escrituras, muchas veces ha sido influenciado por hombres y mujeres de Dios. Y eso es una cosa muy buena, hermanos. No creo que sea nuestra obligación el estar buscando que haya un gobierno cristiano aquí, o musulmán, o de ningún tipo, porque eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios sí quiere es que nosotros, con nuestro testimonio, con nuestras oraciones, con nuestra conducta, podamos de alguna manera influenciar a líderes, a gobernantes. Por ejemplo, hay ejemplos muy claros en la Biblia. Ejemplos en el Nuevo Testamento. Daniel, por ejemplo, aconsejó al rey Nabucodonosor sobre asuntos de su gobierno en Babilonia basados en principios morales expresados por Dios. Mira lo que le dijo Daniel a este rey o este gobernante o este presidente Nabucodonosor, ¿verdad? A mí me está alegrando mucho, hermanos, que, perdón que se lo diga, pero que este presidente se está rodeando de mucha gente que le está aconsejando, haz lo que Dios dice. Y usted sabe, aunque los medios de comunicación no lo dicen, él está haciendo muchas cosas que Dios dice que haga. Pero en Daniel capítulo 4, versículo 27, Daniel 4, 27, mire lo que le aconsejó Daniel a este rey que por un tiempo fue un rey malvado, fue un rey cruel, y que después, gracias a la influencia precisamente de Daniel, vino a conocer al verdadero Dios. Daniel capítulo 4, versículo 27 dice, este es el consejo que le da Daniel a Nabucodonosor, ¿ok? Por tanto, oh rey, que te sea grato mi consejo y rompe con tus pecados mediante la práctica de la justicia y con tus iniquidades mediante obras de misericordia para con los pobres. Tal vez esto te resulte en la prolongación de tu tranquilidad. ¿Sí? Daniel fue una influencia sobre este gobierno y sobre otros gobiernos más que vinieron después de él. Daniel tuvo una gran influencia en el gobierno babilónico y después en el gobierno persa que siguió, o el medo persa que siguió después del gobierno babilónico. Entonces vemos, hermanos, que la Biblia apoya una significante influencia cristiana en el gobierno. Vemos el ejemplo de Daniel. José, por ejemplo, también en el Antiguo Testamento aconsejó sabiamente al faraón sobre la administración de los recursos para el bienestar de la nación egipcia en los momentos de prosperidad y escasez. Y no tenemos mucho tiempo para ver esos versículos, pero si usted sabe, cuando el faraón tuvo ese sueño, en el cual se le dijo que iba a haber 7 años de escasez y 7 años de prosperidad, José, que era un hombre temeroso de Dios, le aconsejó, mira, haz esto, guarda estos granos para estos años que van a venir difíciles, ahora que van a venir los prósperos.
Y vemos que José fue una gran influencia por varias décadas al gobierno egipcio, como lo fue Daniel al gobierno babilónico, ¿verdad? Como lo está haciendo muchos creyentes que están rodeando a este presidente y que han rodeado a otros presidentes. A mí, una de las satisfacciones que tengo más grandes en cuanto a esta administración es que este presidente haya escogido a un buen hombre de Dios, como es el vicepresidente Mike Pence. Estoy seguro que mucho de la influencia de Mike Pence ha caído en el presidente Trump. Pero lo que quiero decir, hermanos, es la Biblia apoya este tipo de influencia, hermanos. Déjame darle un último ejemplo en el Antiguo Testamento. Hay muchos otros, no quiero decir que es el único, ¿verdad? Moisés, por ejemplo, Moisés confrontó las malas acciones del gobernador egipcio sobre la opresión que estaba haciendo al pueblo judío. En Éxodo capítulo 8, si usted va conmigo, en Éxodo capítulo 8, usted sabe, el gobierno egipcio estaba esclavizando, hermanos, a el pueblo hebreo. ¿Ya? Versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, ve al faraón y dile que Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Moisés, ve, influencia, habla a este hombre y dile, confróntalo y dile que deje de esclavizar a mi pueblo. Usted sabe, la liberación de la esclavitud aquí en Estados Unidos en gran medida se debió a mucho de la influencia de creyentes que hicieron posible esto, ¿verdad? Y la influencia cristiana, hermanos, ha ido casi a todo el mundo, llevando, hermanos, un mensaje en el cual tratan ellos se ha tratado de buscar que los gobiernos hagan justicia, que los gobiernos cumplan con la responsabilidad que Dios les dio, que es impartir justicia y velar por el bienestar de los ciudadanos. Eso es lo que el gobierno tiene que hacer. Y cuando hay la posibilidad de que usted y yo podamos influenciar el gobierno, hermanos, podemos influenciar a las personas para bien, pues es algo que Dios aprueba, hermanos. Para terminar, no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento vemos este tipo de ejemplos. En el Nuevo Testamento vemos también ejemplos. Juan el Bautista confrontó las acciones morales del rey Herodes, si usted se acuerda. En Mateo capítulo 14, versículo 13 y 14, y también en Lucas, usted se dará cuenta que eso es lo que vemos nosotros, ¿verdad? En Mateo capítulo 14, versículo 13, y quizá vamos a leerlo nada más un poquito para que nos demos cuenta que sí hubo esa influencia, ¿verdad? Mateo 14, versículo 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. Al oírlo, Jesús se apartó de allí en una barca en un lugar desierto y apartado. Cuando las multitudes oyeron esto, le siguieron a pie desde las ciudades. Creo que no es ese pasaje. A lo mejor Lucas, es Lucas 3:18, por alguna razón. Está equivocado el pasaje. Lucas capítulo 3, versículo 18. A ver si es este. Dice, así que, exhortando con estas y otras muchas cosas, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Pero el tetrarca Herodes, cuando fue reprendido por Juan respecto de Herodía, la mujer de su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, añadió también a esto, encerró a Juan en la cárcel. So vemos Juan, el Bautista, confrontó, ¿verdad? Confrontó el pecado, confrontó la inmoralidad de este gobernador Herodes. De alguna manera, Juan el Bautista fue una gran influencia para estos gobernadores que estaban en los tiempos de Jesús, como Pilato y Herodes. También vemos otro buen ejemplo con Pablo. Por ejemplo, Pablo exhortó al gobernador Félix a practicar los valores expresados en la ley de Dios. Miren lo que dice Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24, cuando es presentado ante el rey, el gobernador Félix. Miren lo que Pablo hace, ¿verdad? Trató también de influenciarlo.
con la palabra de Dios, con lo que Dios decía, por supuesto. En el versículo 24 del capítulo 24, esto es lo que dice las Escrituras acerca de la influencia que quiso tener Pablo sobre el gobernador Félix. Algunos días después, dice, vino Félix con Drusila, su esposa, que era judía, mandó a traer a Pablo y le oyó acerca de la fe en Cristo Jesús. Cuando Pablo disertaba de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se llenó de miedo y respondió, por ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Entonces, Pablo le trató de hablar acerca de lo que Dios decía en su palabra, de lo que Dios había mandado acerca de la justicia y de implementar la justicia como gobernador. Entonces, Pablo exhortó al gobernador Félix. Entonces, vemos ejemplos, hermanos, de influencia hacia los gobiernos de parte de hombres de Dios en ello. Los escritores del Nuevo Testamento enseñaron la estrecha relación del gobierno en los creyentes. Lo que queremos decir es que a través de los escritos del Nuevo Testamento, especialmente de Pedro y de Pablo, como lo hemos visto al principio, vemos, hermanos, que ellos mandan que nosotros tengamos una buena relación con el gobierno y de esa manera poder influenciarlo, ser un buen testimonio como ciudadanos, por supuesto, obedecerlos hasta el límite que ya hemos dicho cuál es, ¿verdad? Que ellos manden algo que va en contra del ejercicio de la fe que Dios nos demanda. Entonces, vemos, hermanos, suficientes ejemplos, hermanos, para establecer que el cristiano no debe de desobedecer algo a las autoridades civiles, debe de reverenciarlos, debe de someterse a ellos, debe de interceder por ellos, hasta que, el límite es cuando el gobierno nos exija o nos pida o nos mande algo que Dios no nos ha dicho que hagamos, o que hagamos algo que Dios nos ha dicho y ellos no lo prohíban. Ese debe de ser de manera general, hermanos, el principio que debemos de seguir. Y entonces es muy importante eso, que nosotros podamos entender lo que Dios pide de nosotros. En nuestra próxima sesión vamos a hablar de qué tan importante es esa influencia del creyente, ¿verdad?, en la esfera gubernamental. ¿Qué tan importante es? Porque creo que es importante y Dios lo ve importante. Así que vamos de alguna manera, a escudriñar un poquito las Escrituras acerca de lo que Dios nos dice que veamos en su palabra. Así que recuerde estar con nosotros la próxima semana o en nuestro próximo estudio. Gracias por conectarse con nosotros y pues damos la honra y la gloria al Señor por la bendición que tenemos de estudiar su palabra.